Lo primero que recuerdo es el sonido, un desgarre de tela agudo y violento que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Miré a mi padre, el general Rostova, un hombre cuyo rostro era una máscara de furia justificada, y no sentí más que una profunda compasión. Gritó la palabra, para que toda la sala de oficiales uniformados la oyera, con la voz quebrada por la rabia mientras me arrancaba las barras de capitán del cuello. La pequeña insignia plateada revoloteó hasta el suelo pulido, olvidada. Me miró fijamente, con ojos que exigían vergüenza, esperando las lágrimas de una hija a la que finalmente había roto públicamente. Pero no hubo lágrimas. Mi expresión, me han dicho, era de una calma fría e inquebrantable. El silencio que siguió a su arrebato fue absoluto, una densa capa de conmoción que inundó la habitación. Entonces un solo movimiento rompió el hechizo. El almirante Vance, un hombre tranquilo cuya autoridad se sentía más que se oía, se levantó lentamente de su asiento en la mesa principal. Su voz no era fuerte, pero atravesó la tensión como el bisturí de un cirujano. General, deténgase. Me señaló con la mirada fija en mi clavícula, ahora expuesta. Mire más de cerca. Al otro lado de aquel cavernoso pasillo, sus siguientes palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, un susurro dirigido a todos. Él la te supera en rango. Para comprender ese momento, hay que remontarse una semana atrás a una cena familiar formal que parecía más una reunión informativa militar. Mi padre estaba presidiendo la corte, con la voz resonante mientras pontificaba sobre la operación Ironclad, un enorme ejercicio blindado que diseñó como su proyecto de legado. Escuché, con el tenedor suspendido sobre el plato, mientras se desvelaban los detalles de su gran estrategia, una estrategia que sabía que era fundamentalmente defectuosa. Citando comentarios recientes de mi supuestamente aburrido mensaje de señales, intenté intervenir con delicadeza, sugiriendo un pequeño cambio de vector, un pequeño retraso para el reconocimiento. Solo por precaución, Río era un sonido desdenoso y condescendiente que conocía de toda la vida. Eva, por favor, dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. Deja el verdadero trabajo militar a los hombres en el campo. Tu trabajo es escuchar radios, no cuestionar la estrategia. Luego se volvió hacia mi tío, un adulador contratista de defensa, y añadió con una sonrisa burlona. Él reparte papeles en Fort May, se cree Clausewitz. No era solo un insulto. Era el resumen de toda mi existencia a sus ojos, una nota al pie de su gran narrativa. Me fulminó con la mirada, como un general dirigiéndose a un subordinado. No se requiere su intervención, no interfiera. Para mi familia, mi carrera era una fuente de confusión educada, un pasatiempo que toleraban. La historia del honor de nuestra familia quedó escrita en acero y pólvora, un legado que nunca debí heredar. Recuerdo estar de pie al fondo de la sala mientras mi padre le entregaba a nuestro abuelo su sable ceremonial a mi primo, un teniente de infantería recién nombrado. El orgullo en los ojos de mi padre era cegador mientras brindaba por la tradición guerrera de la familia. Habló de primera línea y de coraje, un lenguaje que creía que yo jamás podría entender. Cuando me gradué como el mejor de mi clase de criptología, no hubo sable. Solo hubo una palmadita rápida y desdenosa en la cabeza y un «bien por ti, buen trabajo de escritorio». Ese momento fue un reflejo de miles de otros. La competencia de robótica que gané en el instituto fue un proyecto genial. La beca para una universidad prestigiosa era una buena manera de evitar problemas. En su mundo, yo era la bibliotecaria. Los días que mi padre se sentía particularmente ingenioso, el capitán teclado. Me imaginaban en algún sótano olvidado y sin ventanas, catalogando interceptaciones de radio y celando archivos, un engranaje inofensivo en una máquina que yo no podía comprender. Mis logros eran invisibles porque eran silenciosos. No implicaban una inspección de uniforme ni un campo de tiro, así que simplemente no contaban. Mi madre, Carol, era la pacificadora designada de la familia. Una mujer que navegaba el ego de su marido como un marinero navega en una tormenta. Ella veía mi frustración, la forma silenciosa en que me retiraba durante las lecciones de valor de mi padre. «Déjalo tener esto, Eva», me susurraba en la cocina, con las manos ocupadas en alguna tarea insignificante. «Su trabajo es tan estresante, no entiende tu mundo». Sus súplicas de paz pretendían sonar como una defensa mía, pero en realidad eran una defensa de él. Cada vez que lo decía, reforzaba silenciosamente la mentira familiar de que mi mundo era pequeño e insignificante, y el suyo era el único que realmente importaba. Sus palabras solo añadieron otra capa a las gruesas paredes insonorizadas que separaban mis dos vidas. A un lado, había una ruidosa barbacoa familiar.
Todavía puedo oler el carbón y ver la risa estruendosa de mi padre al llamarme capitán. Teclado, el chiste le cayó de maravilla a su público de familiares admirados. Vieron a una hija calada y torpe en un mundo de hombres bulliciosos. Vieron a una niña que jugaba con computadoras. No tenía ni idea de qué había al otro lado. Al otro lado de esa pared. No se oía ninguna risa. Solo se oía el zumbido frío y estéril de un esquife. Una instalación de información compartimentada y sensible. Una habitación tan secreta que su mera existencia era clasificada. Allí yo no era Eva. Mi indicativo era Nix, un operativo de campo líder del destacamento fantasma. Éramos una unidad fantasma, un bisturí usado para operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Y ese día en particular, mientras mi familia debatía las ventajas de la ensalada de papa, yo informaba al almirante Vance y a un pequeño comité en la sombra sobre un asunto de seguridad global. Mi rostro estaba iluminado por la fría luz azul de un mapa holográfico. Mi voz, tranquila y firme. Mi información, obtenida con esmero de un agente encubierto que yo solo dirigía, era irrefutable. El proyecto heredado de mi padre, la Operación Ironclad, estaba siendo deliberadamente introducido en una zona de peligro. Era una emboscada diseñada por un adversario prácticamente puro, una trampa tan perfecta que su único propósito era desencadenar un conflicto fronterizo a gran escala. La arrogancia de mi padre, su negativa a escuchar a los empleados de datos, estaba a punto de ser la chispa que desencadenara una nueva guerra mundial. La presión en la sala era inmensa. Las carreras de todos los presentes pendían de mis próximas palabras. El rostro del almirante Vance era sombrío, marcado por la tensión del momento. Me miró, no como la hija de un general, sino como su principal experta. Nix, ¿cuál es tu evaluación? No lo dudo. Todos los años de ser despedido, de recibir palmaditas en la cabeza, se desvanecieron. En su lugar quedó una certeza fría y firme. Los adversarios de la UE llaman a su guerra electrónica un señor débil. Está diseñada para hacernos mirar a la izquierda mientras la verdadera amenaza se concentra a la derecha. La verdadera amenaza es una división antiblindaje oculta, completamente fuera de la red. Han comprometido nuestra cobertura satelital y están enviando imágenes falsas al comando. Señale un sector en el mapa. Mi recomendación es un bloqueo total del protocolo. Usamos la información de mis activos para hundir el acorazado bajo la autoridad de la Directiva 7. Lo hacemos parecer un fracaso logístico. Se hizo un silencio denso. Acababa de recomendar destruir el legado de mi padre para salvarlo. El almirante Vance me sostuvo la mirada un buen rato y luego asintió con decisión. Ejecuta, di yo, tienes la pelota. La orden del almirante era mi escudo y mi arma. No iba a enzarzarme en una pelea a gritos con mi padre. Habría desestimado mis palabras, como hizo con mi vida. Filtrar la verdad a la prensa tampoco era una opción. Mi lealtad era hacia mi país, no hacia mi propia reivindicación. En cambio, opté por usar el mismo sistema que él adoraba, el rígido mundo procesal del ejército que consideraba tan sagrado. Desde el frío silencio de mi consola, inicié una contraoperación. Operación Señal Fantasma. Fue un acto de guerra digital tan limpio y preciso como un ataque con drones. Con solo pulsar unas teclas, falsifiqué las comunicaciones aliadas y envié a su puesto de mando un flujo de datos satelitales corruptos, creando una imagen fantasma de una línea de suministro colapsada. El resultado fue inmediato y decisivo. La operación Ironclad fue cancelada, alegando un catastrófico fallo logístico. Miles de soldados se salvaron de una masacre y se evitó una guerra. El mundo estaba a salvo. Pero mi padre fue humillado públicamente. Su proyecto de legado había fracasado incluso antes de comenzar. Sabía que su ira sería inmediata y absoluta. Destrozaría su propio mando, buscando un chivo expiatorio. Y sus ojos inevitablemente caerían sobre mí. Su ego jamás le permitiría creer que un verdadero adversario lo había superado en maniobras. Tenía que ser una traición personal. Tal como predije, encontró las migajas que le había dejado. Rastreó una única transferencia de datos corruptos hasta un banco de servidores genérico en Fort May, mi destino oficial. No vio una operación encubierta diseñada para salvarlo. Vio a su hija, la traficante de papeles, la decepción familiar, saboteando su carrera por despecho. La llamada llegó menos de 24 horas después. Su voz era fría, desprovista de toda pretensión de afecto paternal. Era un general hablando con un traidor. Me cito a la próxima ceremonia de cambio de mando en Fort Sheridan. Mi presencia, me informó, era innegociable. Sentí una tranquila certeza que me invadía. La trampa ya estaba preparada. Conocía a mi padre. Era un hombre que no podía actuar en la sombra. Su ego exigía una audiencia.
Necesitaba testigos de su poder y su furia. Nunca me confrontaría en privado. Con esa certeza, di mi último paso. Accedí a un canal cifrado seguro y envié un mensaje de 2 palabras a la línea privada del almirante Vance, protocolo X. Fue una señal silenciosa, una alerta pasiva de que uno de sus agentes estaba a punto de ser expuesto deliberadamente por una figura de autoridad convencional. El sistema estaba observando. Al día siguiente, el mensaje oficial del almirante: por favor responda, legó al escritorio de mi padre. Podía imaginar su satisfacción petulante, creyendo que una figura poderosa venía a presenciarlo con disciplina. No tenía ni idea de que el almirante venía como mi testigo. El gran salón del fuerte Sheridan era una catedral de tradición militar. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales arcuados, destilando sobre los metales pulidos y los impecables uniformes de gala de cientos de oficiales. Era un lugar construido para el honor, la ceremonia y para mi padre. Era el escenario perfecto para mi ejecución. Vi a mis padres sentados en primera fila, una pareja real de aspecto adusto presidiendo la corte. Mi madre, pequeña y nerviosa, se retorcía las manos en el regazo, y mi padre, con un aspecto poderoso, irradiaba una satisfacción sombría. Había planeado este momento a la perfección, esperando un momento de calma en el proceso para impartir su propia justicia. Sentí una frialdad familiar en el estómago. El peso de toda una vida siendo su nota a pie de página estaba a punto de hackearse brutalmente público y permanente. No esperó mucho. Cuando un general bajó del podio, mi padre se levantó y ocupó su lugar sin previo aviso. Una oleada de confusión recorrió la sala, pero su rango y reputación exigían silencio. Comenzó un discurso atronador, su voz resonando en los altos tecos. Hablo de honor, lealtad y del insidioso y sigiloso cáncer de la traición que se extiende desde dentro. Nunca menciono mi nombre, pero no hizo falta. Con cada palabra, sentí que las miradas de la sala se volvían hacia mí, una a una. El aire se llenó de susurros y juicios. Habló de datos corrompidos por niños petulantes que jugaban a la guerra, y casi pude oír el eco de su voz en la mesa, despidiéndome con un gesto de la mano. Finalmente, dejó de fingir. Me señaló con un dedo acusador rígido. Debemos rendir cuentas. Sus palabras eran un grito de guerra. Abandonó el escenario y recorrió el pasillo principal, con el rostro convertido en una nube de furia justificada. Era un depredador acechando a su presa, y cada persona en esa sala era espectadora de la matanza. Se detuvo justo frente a mí, su sombra cayendo sobre mí como un sudario. «¿Has deshonrado este uniforme?», dijo furioso. Su voz, un siseo bajo y venenoso, solo para mis oídos. Luego, para beneficio de la multitud, alzó la voz hasta convertirla en una orden atronadora. «No eres digno de usarlo». Extendió la mano y agarró el cuello de mi uniforme. El sonido de la tela al rasgarse fue como un disparo en el silencioso pasillo. Por un instante permaneció allí triunfante, con mi insignia de rango rota en su puño cerrado. Me miró esperando que me derrumbara, pero su expresión de victoria se transformó lentamente en confusión al posar la vista en mi clavícula expuesta. Vio la marca allí, el pequeño tatuaje oscuro de un bujo estilizado. No sabía qué era, pero sabía que era deliberado, algo que existía fuera de su comprensión. Su vacilación fue la única oportunidad que el universo necesitaba. Desde el otro lado de la sala una sola voz serena rompió la tensión. «General, deténgase». Todas las miradas en la sala se fijaron en el almirante Vance mientras se ponía de pie. No era un hombre corpulento, pero en ese momento parecía llenar toda la sala. Avanzó lentamente, con pasos mesurados y pausados, hasta que se paró a mi lado, entre mi padre y yo. Durante las últimas 48 horas, anunció el almirante, con una voz que eclipsaba la furia fingida de mi padre. Este oficial ha estado operando bajo mi mando directo mediante la directiva Seven. Señaló la marca en mi piel que tanto había confundido a mi padre. Ese es el celo del destacamento fantasma de los comandos de Overwatch. Todo agente que porta esa marca tiene la autoridad de campo de un oficial superior en asuntos de seguridad nacional inminente. El rostro de mi padre palideció. Miró primero al almirante y luego a la marca, y luego a mí, su hija, como si me viera por primera vez. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el leve zumbido del aire acondicionado. El almirante no había terminado. Miró a mi padre directamente a los ojos, con la voz apagada, pero sin perder fuerza. La operación ironclad estaba en peligro. Era una caja de la muerte.
Las acciones del capitán Rostova evitaron una guerra y salvaron la vida de todos los soldados bajo su mando. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Él no traicionó su uniforme. Cumplió un juramento que pareces haber olvidado. Sostuvo la mirada de mi padre por un último instante devastador. Retírese, general, es una orden. Mi padre se quedó paralizado un largo instante. Una estatua de un hombre cuyo mundo entero acababa de ser pulverizado. Su rostro, antes morado de rabia, ahora era de un pálido gris ceniciento. No me miró, no podía. Mirarme sería reconocer la verdad, y su orgullo jamás se lo permitiría. Sin decir palabra, se giró, con movimientos rígidos e inexpresivos, y salió del gran salón. Mi madre, haciendo sonar las manos y con aspecto completamente perdido, corrió tras él, dejando tras sí una estela de silencio destrozado. La ceremonia fue un caos. El evento, cuidadosamente orquestado, se descarriló por completo. Pero en medio del caos, comenzó a surgir un nuevo orden tácito. Un general de 2 estrellas de la Fuerza Aérea, sentado a unas filas de distancia, un hombre al que no conocía, me miró y me dedicó un lento y deliberado gesto de profundo respeto. Fue el primero de muchos reconocimientos similares. Mientras la sala empezaba a vaciarse, el almirante Vance se acercó a mí y me puso una mano delicada en el hombro. La tela rasgada de mi uniforme parecía una reliquia de otra vida. «Vamos a conseguirte un uniforme nuevo, Nix», dijo con voz tranquila pero firme. Usar mi indicativo abiertamente fue el último clavo en el ataúd de mi antigua identidad. Ya no era solo la capitana Rostova, la decepcionante hija del general. Era Nix, una agente del destacamento fantasma. Y por primera vez los dos mundos se fusionaron y mi realidad finalmente conquistó su narrativa. No me rechazaron ni me aislaron. De hecho, ocurrió lo contrario. A medida que los aliados y la ofensiva enfermiza de mi padre se desvanecían, un grupo diferente de personas comenzó a acercarse a mí. Eran oficiales de diferentes ramas, hombres y mujeres que solo reconocía por informes clasificados o cuyos nombres en clave usaba en un canal seguro. No hubo grandes discursos ni disculpas dramáticas. Uno de ellos, un comandante de la marina al que solo conocía como Helios, simplemente me dio una palmada en el brazo. «He oído que pusiste a un general en su lugar, Nix», dijo con una leve sonrisa de complicidad. Ya era hora. En ese simple gesto, en esas 3 palabras, sentí más aceptación y pertenencia de la que mi padre me había mostrado en toda mi vida. Esta era mi verdadera familia. Un vínculo forjado en el crisol de secretos compartidos y competencia mutua, no los frágiles lazos de sangre y obligación. Un año después, el recuerdo de aquella sala parecía una escena de una película sobre la vida de otra persona. Me encontraba en un centro de mando futurista, donde el aire vibraba con el silencioso poder de la tecnología de vanguardia. Llevaba un uniforme negro austero, sin rango ni medallas tradicionales. La única insignia era el bujo estilizado del destacamento fantasma bordado sobre mi corazón. Ya no era la capitana Rostova, aquí solo era Nix. Dirigía una sesión informativa para la siguiente generación de nuestros operativos. Con voz segura y firme, describí los parámetros de su primera misión. Yo era la autoridad en esa sala, una autoridad que me había ganado, no con mi nombre, sino con mis acciones, mi análisis y mis cicatrices. En medio de mi sesión informativa, apareció una notificación en una pantalla lateral. Era un correo electrónico. El remitente era Robert Rostova, mi padre. El asunto era, como siempre, una solicitud formal, casi clínica, de aclaración. Lo abrí más tarde, en la tranquilidad de mi oficina. Era un mensaje formal y forzado, solicitando información sobre los parámetros de mi estructura de mando, actual y la naturaleza de mi comisión. No había ningún, lo siento. No había ningún, me equivoqué. Pero, escondida en el frío lenguaje burocrático, se encontraba la única disculpa que fue capaz de ofrecer. ¿Me pedía permiso para comprender mi mundo? El mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Miré el mensaje un buen rato. La joven que había pasado toda su vida ansiando su aprobación, su validación, había desaparecido. La ira que una vez sentí había sido reemplazada por una paz serena y tranquila. Su comprensión ya no era un requisito para mi autoestima. Con un último suspiro, afirmé mi postura y pulsé el botón de archivar. Mi paz ya no dependía de la suya. Volví al mapa holográfico en mi pared, a la misión, a mi equipo y a mi deber. Mi padre creía que un legado era un nombre grabado en piedra para que todos lo vieran. Aprendí que un verdadero legado es la guerra que nunca ocurrió, los nombres que nunca tuvieron que figurar en un muro conmemorativo.
Se construye en silencio y si tienes suerte, solo se reconoce una vez cuando más importa.